Gancho. Un niño negro salva a un multimillonario de ahogarse, pero lo que sucede después te dejará sin palabras. Connor Bradford, un multimillonario tecnológico de 50 años, era un hombre de precisión y control. Su vida se medía en decisiones de directorio, adquisiciones multimillonarias y proyectos meticulosamente planificados. Para la mayoría era una leyenda. Un magnate hecho a sí mismo cuyo cada movimiento inspiraba respeto. Sin embargo, debajo de la brillante capa de su éxito se escondía un hombre aislado por sus logros. Connor no tenía amigos cercanos, ni familia con la que compartir sus victorias y ninguna conexión con el mundo más allá de la opulencia que había creado para sí mismo. Su finca junto al lago, extensa y aislada, era su santuario de una vida carente de vínculos personales. Aquella tarde de verano, Connor buscó consuelo en una de sus posesiones más preciadas. Una elegante lancha motora equipada con los últimos artilugios. Para él, el lago representaba la libertad, un lugar donde ni las reuniones de la junta directiva ni los pronósticos financieros podían afectarle. Mientras el sol arrojaba un resplandor dorado sobre las ondulantes aguas, Connor decidió poner a prueba la velocidad de la embarcación, acelerando el motor y cortando las olas con temerario desenfreno. La potente máquina rugió sobre la prístina superficie, y su estela partió el agua cristalina en dos. Malik Daniels, de 15 años, estaba sentado a unos cientos de metros de distancia, encaramado en la orilla rocosa con su caña de pescar. Era un chico que había aprendido a arreglárselas con muy poco. Vivía con su madre soltera en un apartamento estrecho en las afueras de la ciudad y pasaba los días apurándose para ayudarla a llegar a fin de mes. A pesar de las dificultades, Malik tenía cierto optimismo. Un fuego en sus ojos que hablaba de sueños demasiado grandes para los confines de su pequeño mundo. El lago era su escape. Allí podía pescar para la cena, lanzar piedras al agua y dejar que su imaginación vagara mucho más allá de los límites de su vida. Malik observaba la lancha motora con admiración y envidia a partes iguales. La forma en que atravesaba el agua a una velocidad sin esfuerzo le recordaba la vida que siempre había anhelado. «Debe ser agradable tenerlo todo», murmuró en voz baja mientras se ponía sus zapatillas de deporte gastadas. Sin darse cuenta de que lo observaba, Connor llevó el barco hasta el límite. Agarró el timón con fuerza mientras el motor rugía, con el corazón acelerado por la emoción de la velocidad. Entonces, de repente, el motor chisporroteó. Connor frunció el ceño y se inclinó hacia adelante para comprobar los controles. Las luces del tablero parpadearon y el barco se tambaleó inesperadamente. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerte ola inclinó el barco y Connor fue arrojado por la borda con un fuerte chapoteo. El agua estaba más fría de lo que esperaba, lo que le provocó un estado de pánico. Connor salió a la superficie farfullando y jadeando, agitando los brazos descontroladamente. Su chaleco salvavidas, que le quedaba holgado, se había desabrochado y el peso de la ropa empapada lo arrastró hacia el fondo. Volvió a salir a la superficie, pero sus movimientos eran erráticos y su falta de habilidad para nadar era evidente. Cada ola parecía alejarlo más del bote a la deriva, y el pánico lo agarró con más fuerza. Desde la orilla, Malik entrecerró los ojos para observar la escena. Había visto que el barco se detenía y supuso que el conductor estaba tomándose un descanso, hasta que vio al hombre forcejeando en el agua. Su corazón dio un vuelco. Se está ahogando, se dio cuenta, soltando la caña de pescar y poniéndose de pie de un salto. Sin pensarlo dos veces, Malik se quitó las zapatillas y corrió hacia el agua. «¡Espera!», gritó, y su voz se escuchó a través del lago. Su pequeño cuerpo se sumergió en el agua fría y sus brazadas practicadas cortaron la superficie con velocidad y precisión. Nadar era algo natural para Malik. Los años que había pasado creciendo cerca del lago lo habían convertido en un nadador natural. A medida que Malik acortaba la distancia, los movimientos de Connor se debilitaban. Su cabeza se balanceó bajo las olas antes de volver a emerger. Sus jadeos en busca de aire sonaban más desesperados con cada segundo que pasaba. Malik lo alcanzó justo cuando el cuerpo de Connor comenzaba a hundirse. Envolviendo un brazo alrededor del pecho de Connor, Malik gritó: «¡Deja de luchar! ¡Lo estás haciendo más difícil!». El pánico de Connor solo dificultó el rescate. Sus brazos se agitaron, salpicando agua en la cara de Malik, pero el chico se aferró con determinación. Con fuertes brazadas,
comenzó a remolcar a Connor hacia la orilla, con los músculos ardiendo por el esfuerzo. «Vamos», murmuró Malik en voz baja, apretando los dientes mientras luchaba contra la resistencia del agua. Pareció una eternidad, pero finalmente los pies de Malik tocaron el fondo fangoso de las aguas poco profundas. Jadeando, arrastró a Connor hasta la orilla y se desplomó a su lado. Por un momento, ambos permanecieron allí, uno al lado del otro, mientras la adrenalina se drenaba lentamente de sus cuerpos. Malik se dio la vuelta y miró a Connor con preocupación. «¿Está bien, señor?», preguntó con la voz ronca por el esfuerzo. Connor tosió violentamente, el agua goteaba de su cabello y le corría por el rostro pálido. Su pecho se agitaba mientras luchaba por recuperar el aliento. Por un momento, no pudo hablar. Su mente corría para procesar lo que acababa de suceder. Miró a Malik, con la vista borrosa pero lo suficientemente clara como para ver la delgada figura del chico, su piel oscura brillando por el agua del lago y la tranquila determinación en sus ojos. Connor finalmente logró decir con voz ronca: «¿Quién eres tú?» «Malik», respondió el chico con sencillez mientras se quitaba el pelo mojado de la cara. «Vi que estabas en problemas». Connor lo miró fijamente, con la mente nublada por una mezcla de alivio e incredulidad. Ese muchacho, ese completo desconocido, había arriesgado su propia vida para salvarlo. Para un hombre que medía el valor de todo en dólares y centavos, el altruismo de las acciones de Malik era incomprensible. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El único sonido que se escuchaba era el de las olas rompiendo contra la orilla, un silencioso recordatorio de lo cerca que estuvo Connor de perderlo todo. Finalmente susurró: «Gracias». Malik se encogió de hombros, y una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. «Me alegro de que estés bien». A medida que el sol se hundía en el cielo, arrojando un cálido resplandor sobre el lago, Connor se dio cuenta de que ese chico no solo le había salvado la vida, sino que le había dado algo aún más valioso, una perspectiva que no sabía que le faltaba. De vuelta en su extensa propiedad, Connor estaba sentado en una silla cerca de la chimenea, con una pesada manta de lana sobre los hombros. Su asistente, Meredith, rondaba cerca, mimándolo como un padre preocupado. Colocó una taza de té humeante en la mesa junto a él, con el ceño fruncido por la preocupación. «¿Estás seguro de que no quieres que llame al médico?», preguntó por tercera vez. Connor le hizo un gesto con la mano, con voz ronca pero firme. «Estoy bien, Meredith. No necesito un médico». De pie junto a las grandes puertas dobles de la sala de estar, Malik se movía nerviosamente, sin saber a dónde mirar ni cómo actuar en ese espacio opulento. El chico estaba empapado. Su enorme sudadera con capucha se pegaba a su delgada figura, y sus gastadas zapatillas dejaban pequeños charcos en el inmaculado suelo de mármol. Sus ojos recorrieron la habitación, observando los altos techos, las costosas obras de arte y los estantes llenos de libros que nunca tendría la oportunidad de leer. Connor finalmente volvió su atención al chico, dejando su taza de té sobre la mesa con un tintineo. «Me salvaste», dijo, rompiendo el silencio. Sus palabras fueron medidas, casi tentativas, como si él mismo no pudiera creerlas del todo. «¿Por qué? ¿Por qué arriesgarías tu vida por alguien a quien ni siquiera conoces?» Malik se encogió de hombros y miró hacia sus pies. «No lo había pensado», respondió simplemente. «Necesitabas ayuda». Connor inclinó la cabeza y estudió al chico más de cerca. No había bravuconería en las palabras de Malik, ningún intento de exagerar lo que había hecho. En todo caso, el chico parecía casi avergonzado de estar allí de pie. La mente aguda de Connor, acostumbrada a calcular motivos e intenciones, luchaba por reconciliar las acciones de Malik con lo que sabía del mundo. La gente no actuaba de manera desinteresada, al menos no en la experiencia de Connor. «¿Cómo te llamas?», preguntó Connor suavizándose un poco el tono. «Malik Daniels», respondió el chico, levantando la vista brevemente antes de volver a apartar la mirada. Connor se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en las rodillas. «¿Dónde vives, Malik?» «A la vuelta de la esquina», dijo Malik señalando vagamente en dirección a la ciudad. «Mi madre y yo vivimos en uno de los apartamentos que hay junto a la gasolinera». Connor frunció aún más el ceño. Sabía exactamente a qué apartamentos se refería Malik.
una hilera de edificios en ruinas que parecían a punto de derrumbarse con un fuerte viento. Cada vez que pasaba por delante de ellos en su camino hacia la urbanización, no podía evitar pensar en el marcado contraste entre su vida y la de las personas que vivían allí. Pero nunca había considerado que una de esas personas pudiera algún día salvarle la vida. «¿Me estás diciendo que vives en esos edificios?», dijo Connor, con un dejo de incredulidad en la voz. «¿Y aún así saltaste a ese lago para salvarme?». Malik se encogió de hombros otra vez, con una leve sonrisa tirando de las comisuras de su boca. «Sí, ¿por qué no lo haría?». Connor se recostó en su silla, sin saber qué decir por un momento. La respuesta del chico fue tan directa, tan carente de cualquier expectativa de gratitud o recompensa, que dejó a Connor inquieto. Estaba acostumbrado a que la gente hiciera cosas por él porque querían algo a cambio: dinero, favores, contactos. Pero este chico, que tenía todos los motivos para pensar solo en sí mismo, había arriesgado todo por un completo desconocido. «Te debo una», dijo finalmente Connor con voz firme. «Me salvaste la vida. No es algo que me tome a la ligera». Malik negó con la cabeza. «No me debe nada, señor», respondió. «No lo hice por dinero ni nada parecido. Yo solo... no sé, no podía quedarme ahí parado». Connor miró a Malik, con la mente acelerada. Quería devolverle el favor al muchacho, pero por primera vez en su vida no estaba seguro de que el dinero fuera suficiente. ¿Cómo podía un cheque o una recompensa reflejar la magnitud de lo que había hecho Malik? ¿Y cómo podía hacer que el muchacho aceptara algo cuando estaba claro que Malik no estaba buscando una limosna? Meredith interrumpió el silencio y dio un paso adelante con cautela. «Puedo llevar al chico a casa, señor Bradford», se ofreció. «Parece que se está congelando». Connor le hizo un gesto con la mano para que no se fuera. «No», dijo poniéndose de pie con una mueca de dolor. «Lo llevaré yo mismo». Malik pareció sorprendido. «No tienes por qué hacerlo», dijo rápidamente. «Puedo ir andando, no queda lejos». Connor negó con la cabeza. «Después de lo que acabas de hacer, no vas a caminar a ningún lado». Sin decir una palabra más, Connor agarró su abrigo y le hizo un gesto a Malik para que lo siguiera. El chico dudó un momento antes de dar un paso adelante, todavía sin saber qué pensar del multimillonario que ahora parecía decidido a ayudarlo. Mientras caminaban hacia el elegante auto negro de Connor, Malik sintió una punzada de inquietud. No estaba acostumbrado a ese tipo de atención, y una parte de él se preguntaba cuáles eran los verdaderos motivos de Connor. Pero mientras conducían hacia los apartamentos en ruinas en las afueras de la ciudad, Malik no pudo evitar notar la forma en que las manos de Connor agarraban el volante con fuerza, con la mandíbula apretada como si estuviera sumido en sus pensamientos. Cuando llegaron, Connor aparcó el coche y miró a Malik. «¿De verdad es aquí donde vives?», preguntó, con voz más tranquila, casi vacilante. Malik asintió. «Sí, no es gran cosa, pero es mi hogar». Connor se quedó mirando el edificio derruido durante un largo rato, con expresión indescifrable. Finalmente, se volvió hacia Malik. «Volveré», dijo, y su tono no dejaba lugar a discusión. Malik salió del coche, confundido y un poco cauteloso. Mientras observaba cómo el elegante vehículo se alejaba, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo había cambiado en Connor Bradford, algo que podría cambiar la vida de ambos. Connor Bradford no podía sacarse a Malik de la cabeza. El altruismo del muchacho, su humildad, todo eso lo carcomía como no lo había sentido en años. Sabía que la gratitud no era suficiente, no cuando tenía el poder de hacer algo significativo. Días después de su fatídico encuentro en el lago, Connor decidió dar el siguiente paso. Una mañana temprano, Connor le pidió a su chofer que lo llevara a la dirección que Malik le había dado. Cuando cruzaron hacia el vecindario de Malik, Connor se sorprendió por el marcado contraste entre ese lugar y su finca. Las calles estaban agrietadas, con paredes cubiertas de grafitis y contenedores de basura abarrotados. Autos oxidados yacían abandonados en las aceras, y el aire estaba impregnado de un leve olor a descomposición. Los niños jugaban a la mancha en la calle, con risas desafiantes en medio de las dificultades. Cuando Connor salió de su coche, todas las miradas se volvieron hacia él. Su traje a medida y su actitud refinada no encajaban en ese lugar, y eso era evidente. Se dirigió al apartamento de los Daniels, llevando una bolsa con las compras que había insistido en llevar.
La puerta se abrió y apareció Jasmine Daniels, una mujer de unos 30 años que parecía mucho mayor de lo que era. Tenía el rostro delgado y los ojos cansados, pero cálidos. «Señor Bradford», preguntó con un tono de voz que denotaba sospecha y sorpresa. «¿Puedo ayudarlo?» Connor se aclaró la garganta y de repente se sintió fuera de lugar. «Quería agradecerte por lo que hizo Malik», dijo, «y si me lo permites, me gustaría ayudarte». Jasmine dudó un momento y miró por encima del hombro. «Pase», dijo con cautela. En el interior, el apartamento era pequeño pero limpio. Los muebles estaban gastados pero bien conservados. Malik estaba sentado a la mesa de la cocina, trabajando en un papel que parecía una tarea escolar. Su rostro se iluminó cuando vio a Connor. «Hola, señor Bradford», dijo, levantándose rápidamente. «¿Qué está haciendo aquí?» Connor sonrió levemente y dejó la bolsa de la compra sobre el mostrador. «Quería saber cómo estabas. Y quería saber más sobre ti y tu familia». Jasmine se cruzó de brazos y observó a Connor con atención. «Estamos bien», dijo. «Malik es un buen chico. Trabaja duro y nos las arreglamos». Connor asintió, pero presionó suavemente. «Estoy seguro de que sí, pero está claro que llevas mucho peso sobre tus hombros». Durante la siguiente hora, mientras Jasmine y Connor hablaban, Malik intervino de vez en cuando. Connor se enteró de que Jasmine tenía 2 trabajos, uno como camarera y otro limpiando oficinas, para mantener las luces encendidas. Malik también colaboraba en lo que podía, haciendo trabajos ocasionales en el vecindario. A pesar de sus dificultades, el chico soñaba con convertirse en biólogo marino y a menudo pasaba horas en la biblioteca pública leyendo sobre el océano y sus criaturas. Pero la universidad parecía un sueño imposible, dadas sus circunstancias. «¿Y qué pasa con tu padre?», preguntó Connor con cautela. El rostro de Jasmine se endureció y Malik miró hacia otro lado. «No está en la foto», dijo Jasmine simplemente, con voz entrecortada. Connor dejó el tema de lado, pero se le hundió el corazón al escuchar su historia. Por primera vez, vio más allá de los números y las hojas de cálculo que habían definido su vida. Vio resiliencia, determinación y una familia que luchaba por mantenerse a flote en un mundo que les había dado pocas oportunidades. Esa noche, mientras cenaban sentados a la mesa, Connor se inclinó hacia adelante y habló con seriedad. «Quiero ayudarte», dijo mirando a Jasmine y a Malik por turno. «No porque me des lástima, sino porque me has recordado algo que había olvidado, lo que significa preocuparse por la gente». Jasmine sacudió la cabeza, con el orgullo en alto. «No aceptamos limosnas, señor Bradford. Siempre hemos logrado salir adelante por nuestra cuenta». Connor levantó las manos. «No estoy ofreciendo caridad. Estoy ofreciendo una oportunidad. Malik me salvó la vida. Lo mínimo que puedo hacer es ayudarlo a construir la suya». Malik levantó la mirada y frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Connor explicó su plan. Quería inscribir a Malik en una escuela privada cercana, donde pudiera recibir una educación de primer nivel. Él cubriría los costos y brindaría tutoría si fuera necesario. A Jasmine la ayudaría con el alquiler y los servicios públicos, liberándola de uno de sus trabajos para que pudiera pasar más tiempo en casa. Y para el sueño de Malik de convertirse en biólogo marino, Connor prometió presentarle a expertos y recursos que pudieran guiarlo en su camino. La sala quedó en silencio. Jasmine y Malik intercambiaron miradas. Sus emociones eran una mezcla de esperanza, miedo e incredulidad. Jasmine rompió el silencio. «¿Por qué haces esto? Ni siquiera nos conoces». Connor la miró a los ojos y habló con voz firme. «Porque tu hijo me recordó que no todo en la vida tiene que ser cuestión de ganancias. Me salvó la vida sin esperar nada a cambio. Es hora de que haga algo significativo con los recursos que tengo». El rostro de Malik se iluminó, pero miró rápidamente a su madre, esperando su aprobación. Jasmine dudó, retorciéndose las manos nerviosamente. «Hemos trabajado muy duro para mantenernos independientes», dijo en voz baja. «Pero tal vez esto sea una señal». Finalmente asintió. «Está bien», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Lo intentaremos». Connor sonrió y sintió alivio. «No te arrepentirás», prometió. A medida que la noche iba llegando a su fin, Connor salió del apartamento sintiéndose más ligero que en años. Por primera vez, no estaba simplemente invirtiendo dinero en una causa. Estaba invirtiendo en personas,
en un chico que había arriesgado todo para salvar a un extraño. Y mientras Malik observaba cómo el coche de Connor desaparecía en la noche, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. En los años que siguieron al fatídico día en el lago, la vida de Malik sufrió una transformación que ni él ni Connor podrían haber imaginado. Bajo la guía y el apoyo de Connor, Malik prosperó en todos los aspectos de su vida. En la escuela privada en la que Connor lo inscribió, Malik sobresalió académicamente y se convirtió en uno de los mejores estudiantes de ciencias y biología. Su sueño de convertirse en biólogo marino comenzó a sentirse tangible. Ya no era una fantasía lejana sobre la que leía en los libros. Su talento para la natación tampoco pasó desapercibido. Con acceso a entrenamiento profesional organizado por Connor, Malik se unió a un equipo de natación competitivo, ganando medallas y reconocimiento en campeonatos a nivel estatal. El chico que alguna vez nadaba en el lago por diversión ahora estaba siendo descubierto por universidades que ofrecían becas deportivas completas. Jasmine también experimentó una nueva sensación de estabilidad. Con la ayuda de Connor, ya no necesitaba trabajar en 2 empleos agotadores. Comenzó a tomar clases nocturnas para obtener un título en contabilidad, un objetivo que había abandonado hace años para apoyar a Malik. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió esperanzada con respecto al futuro. Pero los cambios no fueron unilaterales. Connor, un hombre que alguna vez estuvo consumido por la riqueza y los negocios, se vio suavizado de maneras que no esperaba. Pasar tiempo con Malik y Jasmine le abrió los ojos a las dificultades de los menos afortunados y al inmenso coraje que se necesitaba para superarlas. Connor comenzó a financiar programas en el vecindario de Malik, creando becas para niños desfavorecidos e invirtiendo en centros comunitarios. Su personal notó un cambio en él, una calidez y humildad que habían reemplazado su actitud, que alguna vez fue gélida. Una tarde de verano, Connor organizó un evento benéfico junto al mismo lago donde Malik le había salvado la vida. El evento era en apoyo de una nueva iniciativa que Connor había lanzado, un programa destinado a brindar clases de natación y capacitación en seguridad en el agua para niños en comunidades desfavorecidas. Malik, que ahora tiene 17 años y se prepara para su último año, fue invitado como invitado especial. El lago brillaba bajo el sol poniente mientras las familias y los niños disfrutaban de las festividades. Malik se quedó de pie junto al agua, mirando a los niños más pequeños chapotear y reír. Le recordó sus propios momentos despreocupados junto al lago, mucho antes de que la vida se volviera tan complicada. Connor se acercó. Su traje habitual había sido reemplazado por un atuendo informal que reflejaba su actitud relajada. «Has recorrido un largo camino», dijo Connor de pie junto a Malik. Malik se volvió hacia él y le sonrió. «Usted también, señor Bradford». Connor se rió suavemente. «Te lo debo todo», dijo. «Me recordaste lo que significa ser humano». Malik sonrió y sacudió la cabeza. «El resto lo hiciste tú mismo. Yo solo te di un pequeño empujón». Mientras hablaban, el viento se levantó ligeramente y agitó la superficie del agua. La mirada de Connor se volvió distante. «¿Sabes?», dijo. «Nunca te lo dije, pero ese día me había sentido tan perdido. Todo el dinero, el éxito, ya no significaban nada. Y entonces apareciste tú, de la nada, arriesgando tu vida para salvar a alguien que ni siquiera conocías». El rostro de Malik se puso serio. «Ese día no vi a un multimillonario», dijo. «Solo vi a alguien que necesitaba ayuda. Eso era todo lo que importaba». Connor asintió, sintiendo una opresión en el pecho. Puso una mano sobre el hombro de Malik. «Me enseñaste algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar jamás. Me diste una razón para mirar más allá de mí mismo». El momento fue interrumpido por un fuerte chapoteo y los gritos frenéticos de un niño. Un niño pequeño se había adentrado demasiado en el lago y agitaba los brazos mientras luchaba por mantenerse a flote. Sin dudarlo, Malik corrió hacia el agua y se zambulló con la precisión de un nadador experimentado. En cuestión de segundos, alcanzó al niño y lo puso a salvo mientras la multitud observaba con asombro. Los padres del niño se apresuraron a acercarse y le agradecieron efusivamente a Malik mientras el niño se aferraba a su madre. Connor estaba cerca, con el orgullo hinchándose en su pecho.
Ver a Malik entrar en acción le recordó aquel día en el lago, un momento en el que se completó el círculo y que reafirmó lo lejos que habían llegado ambos. Más tarde esa noche, cuando el evento estaba a punto de terminar, Connor encontró a Malik sentado en el muelle, con los pies colgando sobre el agua. «Tienes un don para salvar vidas», dijo Connor, sentado a su lado. Malik se rió levemente. «Supongo que es algo que viene de familia. Mi madre dice que siempre he tenido un gran corazón». Connor metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja. Dentro había un medallón de oro grabado con las palabras coraje, lealtad, gratitud. Se lo entregó a Malik. «Esto es para ti», dijo Connor. «Un recordatorio de todo lo que has hecho, no solo por mí, sino por todos a quienes has inspirado». Malik tomó el medallón y recorrió con los dedos el grabado. «Gracias», dijo con la voz cargada de emoción, mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa. Los dos permanecieron sentados en un agradable silencio. Para Connor, el lago que alguna vez había sido un símbolo de su casi muerte se había convertido en un lugar de redención. Para Malik, era un lugar de transformación, un recordatorio de que incluso los actos de bondad más pequeños podían dar lugar a algo mucho mayor.